Por eso muchos le llaman anticristo. A la Iglesia Católica Romana se hizo de una perversión del cristianismo. Y esto está documentado, es una realidad. Y vamos a ver que la Reforma Protestante tiene 5 solas, 5 solos, sol. Y la primer solo es sola escritura o solo la escritura. La Biblia es el único estandarte de fe y práctica. ¿Qué pasaba en este sentido? ¿Por qué se tiene que reiterar que solo la Biblia? Cuando era muy claro que Jesucristo había dicho que mi palabra permanecerá para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Era muy claro que era su palabra. ¿Qué había pasado hasta el siglo siglo XVI con Lutero? ¿Qué pasaba? La oposición romana a la Biblia. La Iglesia Católica Romana no le gusta la Biblia. Dice el Papa Gregorio. A ver, ¿alguien que haga la voz del Papa Gregorio? ¿Alguien que lo lea? Papa, no papisa. A ver, un papa. Dios ha querido que la Sagrada Escritura fuese oscura en muchos lugares, para que, siendo sobrada, sencilla y clara, no suministrase motivo de error a espíritus vulgares y presuntuosos. Con esto dictaminaba que no se debería de estar pasando la Biblia, traduciendo la Biblia a otros idiomas más que el latín. Y alguien que diga el Papa Inocencio, alguien que haga la voz del Papa Inocencio. Vico, haz la voz del Papa Inocencio. A quienes usaron traducir la Biblia al francés y discutirla entre ellos, les aplicó estas palabras de Jesús: no den los santos a los perros, ni tiren sus perros delante de los cerdos. Vamos a hacer un documental, hablan muy bien. Quemando ejemplares de la Biblia y de otros libros, el Papa Inocencio, que de inocente no tenía nada, no quería que la gente leyera la Biblia porque nos llamaba puercos, ¿verdad? Porque no den lo santo a los perros. El clero católico tiene la tendencia todavía a segregar. Unos son el clero, la iglesia, que son todos aquellos sacerdotes hacia arriba, y otros son los profesantes. Entonces la Iglesia Católica Romana empieza una represión contra todos aquellos que quieran leer o traducir la Biblia al lenguaje vulgar. Le dicen el lenguaje vulgar, el lenguaje español, cualquier otro lenguaje que no fuera el italiano. Para ellos el lenguaje divino que había escogido nuestro Señor para tener la Biblia era en el latín. Y el Papa Pablo IV. A ver, Emanuel, haz la voz del Papa Pablo IV. Promulgó el primer índice de libros prohibidos para la Iglesia Católica, el cual condenaba la posesión de las Biblias en alemán, español, francés, holandés, inglés e italiano, así como algunas en latín. Cualquiera que quisiera leer la Biblia debía obtener permiso escrito de los obispos o los inquisidores. Una perspectiva nada halagüeña para quien deseara mantenerse a salvo de las sospechas de herejía. Es decir, que si tú tenías que leer la Biblia, según este edicto sobre los libros prohibidos, tenías que recibir la aprobación ¿de quién? De tu sacerdote. Bueno, ni el sacerdote podía, de los obispos. Entonces, por lo tanto, si alguien decía, oye, fírmame para que me pueda leer en mi casa la Biblia, era sospechoso de herejía. Así es que ¿quién iba a ir a que le firmara el obispo? La Iglesia, ¿qué es lo que los dogmas católicos enseñaban? Dogma significa creencia de fe. Los dogmas católicos, que son antibíblicos, dicen, la Iglesia Católica es el intérprete infalible de la palabra. O sea que el único que tiene la oportunidad de interpretar la palabra, ¿quién es?
la Iglesia Católica. Pero sin embargo, las Escrituras sí tienen explicación. A ver qué dice Hechos 17:11. Por favor, abre tu Biblia en Hechos 17:11. ¿Quién puede interpretar la Biblia? ¿Alguien que lo lea, por favor? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Quiénes tenían entonces ahí estos? ¿Quiénes eran estos? Los miembros de la iglesia. ¿De qué iglesia eran? De Berea. ¿Qué estaban haciendo? Escudriñando las Escrituras para interpretarlas y con esto juzgar si Pablo estaba en lo correcto. Allí en la misma Biblia nos dice quién tiene el privilegio de interpretar la Biblia. ¿A quién se le ha concedido el privilegio? ¿A quién? A todos, a todos. De hecho, ellos ni eran creyentes todavía, creían en el Dios del Antiguo Testamento, en toda la cuestión del Antiguo Testamento, pero aún no creían en Jesucristo y estaban buscando lo que decía Pablo para interpretar y ver si esto era cierto. Por lo tanto, los dogmas católicos romanos no son bíblicos. Otro dogma dice, solo la iglesia puede y tiene derecho, casi es lo mismo. A ver, 1 Corintios 2, del 12 al 16. ¿Qué dice? 1 Corintios 2, del 12 al 26. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es que solo la iglesia puede y tiene derecho de explicar la palabra. Ellos decían la iglesia católica, y como eran, la iglesia católica era el clero, pero bíblicamente, ¿quién es la iglesia? ¿Tenemos derecho de interpretar la palabra? Claro que sí, toda la iglesia, pero fíjate el concepto equivocado de iglesia que tiene la iglesia católica. Para ellos, la iglesia es el clero. Este dogma está puesto y en cierta forma tiene razón, pero mal aplicado, ¿verdad? Porque ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Pero en ese entonces, en 1517, tenían claro que solo la iglesia católica. Este es una pintura cuando la Santa Inquisición, así le llamaron, Santa Inquisición, imagínense. Santa proviene del Dios Santo, ¿no? Dios Santo. ¿Y qué significa santo? Dios Santo. Apartado. Pero a ver, cuando hablamos de las virtudes de Dios, la santidad es la virtud que engloba todas las virtudes de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de que así le nombraron la Santa Inquisición, es totalmente ajeno al pensamiento de Dios. Y aquí vemos lo que estaban haciendo, quemando ejemplares de la Biblia y otros libros condenados por la Santa Inquisición. A la izquierda un clero católico romano vestido de escarlata, ¿sí lo ven? Y a dos vestidos de negro y blanco. Observan el acto apoyándolo mientras feligreses de la Iglesia Católica se hacen copartícipes de quemar libros. Los católicos romanos, pues, fueron responsables de quemar muchos ejemplares de la Biblia, pero aún así no pudieron detener el esparcimiento de la palabra de Dios. Esto era entonces el 1521. ¿Qué estaba pasando en 1520 y algo? Aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué estaba pasando?
Bueno, estaban sacrificando niños, pero bueno, niños y de todo, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué estaba pasando? Ya estaba viniendo Hernán Cortés y ya estaba llegando, ¿verdad? En ese periodo. Mientras allá había una reforma. Los reformadores reconocen que la Biblia es la autoridad para todo cristiano. ¿Qué reconocen los reformadores? Es mi autoridad. ¿Para quién? ¿Nada más para el clero? ¿Para el clero alto? Para todo cristiano. Y ahí escríbele, por favor,